Bien, antes de continuar con la próxima ponencia, me acaba de comunicar el padre Geraldo, que es uno de los comunicantes de anoche, que se le ha perdido la carpeta y que dentro estaban los apuntes en portugués de la conferencia de ayer. Entonces, si alguien abre una carpeta y encuentra papeles en portugués, por favor, devuélvasela al padre Geraldo. ¿Bien? Bueno, pues bien, sin más, le doy paso a doña Aurora para que presente a nuestro próximo... es al revés, es al revés. Pues a don Julián para que presente a doña Aurora. Buenos días a todos. Cuando mi querida amiga Aurora me pidió que la presentara, no pude negarme por varios motivos. Primero, porque su casa y la mía están a 30 metros. Y claro, los vecinos, como poco, debemos llevarnos bien. En segundo lugar, porque los dos pertenecemos a una asociación que ayuda a niños en la República Dominicana. Ella es la presidenta y yo soy el secretario. Y lo que demuestra, pues, la solidaridad y la generosidad de nuestra ponente. En tercer lugar, porque ambos pertenecemos al grupo de la UNER de Palomares del Río. Y aunque ya todos lo saben, yo lo voy a repetir. Allí el beato recibió en su tiempo ese fogonazo que hoy es fuego en el corazón del mundo. Yo creo que, en fin, lo que demuestra en Aurora su compromiso eucarístico reparador. Y en cuarto lugar, porque ambos damos catequesis a los niños que se preparan para su primera comunión en la parroquia de Palomares, lo que demuestra también en Aurora su inquietud educativa para con los más pequeños. En fin, que no me podía negar. Y además he querido resaltar estas cosas precisamente porque eso no aparece en su currículum. Decía San Hilario, doctor de la Iglesia, allá por el año 360, que para poder enseñar o comunicar algo, él se refería preferentemente a la palabra de Dios, deberíamos conocer el sentido exacto de las palabras de los profetas y los apóstoles, tener inteligencia, nobleza de lenguaje y fe recta. Pues yo creo que en doña Aurora se dan estas cualidades, porque los profesionales del derecho usan un léxico en donde las palabras tienen un significado concreto y no otro. Inteligencia y conocimiento no le faltan, porque Aurora es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, área de Derecho Eclesiástico del Estado, y actual decana de dicha facultad. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, curso de doctorado en la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad de Huelva, con calificación de sobresaliente cum laude, titulada por el Estudio Rotal de la Nunciatura Apostólica. Ha impartido asignaturas como Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Canónico, Causas Matrimoniales, Relaciones Iglesia-Estado, y una que me ha llamado la atención, Cine y Derecho, que yo no sabía realmente que se estudiara, la verdad. Y además coordinadora de la asignatura Introducción de Derecho en el aula de mayores y de la experiencia de la Universidad de Huelva. Una vez más, no solo está con los pequeños, sino que también se preocupa por los mayores. Estudios en el extranjero, como en la Universidad La Sapientina de Roma, la Biblioteca Bodleiana en Oxford,
la Universidad Pontificia de la Santa Croce y Biblioteca Apostólica Vaticana, Instituto Max Planck en Frankfurt. Asistencia a reuniones científicas, pues a congresos internacionales de derecho eclesiástico en Jerez, Segovia, Oviedo, Valladolid, Granada. Al primer Congreso Internacional de Derecho Islámico e Interculturalidad en la Universidad de Zaragoza, Congreso Internacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén, a multitud de simposios, a jornadas de trabajo, a talleres, participación en proyectos de investigación de todo tipo, autora de varios libros y colaboradora en otros muchos, lleva su firma innumerables artículos en revistas especializadas. Y aunque no viene en su currículum, escribe también en el granito de arena. Lo sé porque lo he leído. Por tanto, verán que conocimiento no les falta para exponer esta ponencia. Para terminar, cuando me dijo el acertadísimo, aunque extraño título de su ponencia, de la que no voy a decir nada, aunque ella me dio un resumen, porque prefiero que vosotros descubráis a través de sus palabras la riqueza de esta ponencia. Y pensé solo que todos los hombres y mujeres tocados por Dios, en este caso nuestro querido beato don Manuel, de alguna manera todos han estado un poco chiflados, la verdad. Incluso pensándolo un poquito mejor, ¿no habéis caído en la cuenta, os lo pregunto a vosotros también, ¿no habéis caído en la cuenta que este mismo congreso quizás, digo quizás, sea una chifladura más de don Manuel? Aurora, tuya es la palabra. Gracias. Bueno, todo el mundo sabe que los andaluces somos unos exagerados. Así que Julián ha hecho gala de ser buen andaluz. Y al mismo tiempo que le doy las gracias pues, a mi querido vecino y amigo y compañero de catequesis y de paseo, pues quiero también pedir en este momento a los que están aquí un reconocimiento para él, por haber sido el artífice de una de las iniciativas que se han puesto en marcha en este congreso, la del sello conmemorativo, que ha realizado él con mucha ilusión y con la ayuda de sus amigos de la Sociedad Filatélica de Sevilla, que hoy todos conocen la figura de don Manuel, el obispo de los Sagrarios Abandonados. Ha hecho eso también, y quiero que lo sepan todos ustedes. Bueno, mis padres me educaron también muy bien a ser agradecida y creo que es de justicia agradecer principalmente a la Madre General y a mis compañeros del comité organizador de este congreso el que hayan confiado en mí para dirigir la palabra, para hablarle del beato Manuel Gonzalo. Y eso es un reto para mí, porque, y lo acaba de comentar ahora con un colega canonista, yo les podría hablar durante horas de otros temas que probablemente conozco muy bien, pero es que aquí todos ustedes conocen mucho mejor al beato Manuel González que yo. Solo el cariño con el que me acogen siempre, y especialmente en estos días, las hermanas, y mis hermanas, las Marías de los Sagrarios, pues me anima a enfrentarme a esto. Para hablar de la acción social de don Manuel González, pues hay que referirse en primer lugar al contexto social, político y económico de la España de principios de siglo, de la Iglesia a comienzos del siglo XX, unas cuestiones sobre las que ayer pudieron escuchar voces muchísimo más autorizadas que la mía. Pero seguramente no es fácil de imaginar cuáles eran los problemas, las preocupaciones de cada una de las personas en aquella época, el ambiente, en definitiva, la situación en la calle cuando empezaba el siglo XX en España. Pues, a pesar de todo, ese periodo que va antes de la Guerra Española es una época bastante poco conocida de nuestra historia. La mayor parte de los españoles hemos escuchado mucho hablar del 98. Nos suena la pérdida de Cuba, un suceso que supuso como un jarro de agua fría
para la sociedad española. Poco después, las guerras de Marruecos, un problema que afectó a muchas familias que veían partir a sus hijos a la guerra. En la literatura, la denominada generación de 98, pesimista, refleja a esa situación. Y no se salió del pesimismo con la llegada del siglo. Una profunda crisis social, el turnismo político, eran además los años del difícil paso de la España rural a la industrial y de la emigración a las ciudades. Era el auge del anarquismo. En Europa el ambiente no era muy diferente, se iba poco a poco percibiendo una situación difícil, la crisis que daría lugar poco después a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Se fraguaba la revolución bolchevique, los magnicidios se sucedían. Muchas veces hoy se habla de las dificultades que tiene la Iglesia para realizar su labor, que sigue siendo la misma, la de llevar a Cristo al mundo, pero se dice como si cualquier tiempo pasado hubiera sido mejor. Tanto se habla hoy del omnímodo poder de la Iglesia en España desde los tiempos de los Reyes Católicos, tanto se habla del catolicismo oficial solo superado en estos últimos 5 o 6 años, que olvidamos que la historia de nuestro país está salpicada de episodios de crisis entre la Iglesia y el Estado. Y en aquellos primeros momentos del siglo XX se vivía uno muy especial, que afectaba a otras partes de Europa y traía consecuencias en la Ley de Separación francesa que se aprobaba en 1905 y que ponía en muy serios apuros la supervivencia de la Iglesia en el país vecino. Se le privó no solo de sus propiedades, sino también de la posibilidad de ejercer muchas acciones públicas. En España, la que se llamó Ley del Candado, en 1910, supuso una interferencia inaceptable del poder político en la vida de la Iglesia, pues prohibió el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. ¿Quién dijo que cualquier tiempo pasado fue mejor? Cualquier cura de hoy podría pensar que cuán felices eran los párrocos españoles de hace un siglo, con una feligresía devota, con los niños bautizados, sin otra religión que la católica, y seguramente no pueden imaginar cuán difícil debió ser también entonces su vida. Un hecho controvertido vino marcando además el último cuarto del siglo XIX para la Iglesia, la pérdida de los estados pontificios y con ella la pérdida del poder terrenal del Papa. Un hecho que había sumido en una extraña crisis a la Iglesia que durante siglos había venido existiendo y sobreviviendo en medio de los grandes estados y sus gobernantes, gracias a tener unos territorios situados en medio de la península italiana, en los que se anclaba de algún modo el poder del pontífice. Y sin embargo, por mor de la revolución nacionalista italiana, un buen día esos territorios dejaron de estar bajo la dependencia y el gobierno del Papa. Muchos vieron en esto el fin de la Iglesia católica. Como siempre, los ojos de los hombres tan lejos de la óptica de Dios. Aquella pérdida, quiero pensar desde hoy, que supuso el primer paso para que la Iglesia mirara hacia su interior y, lejos del poder temporal, se hiciera consciente de su propia finalidad, de su verdadero papel. No en vano, aquel Concilio Vaticano, ahora lo conocemos como el primero, que se suspendió en 1870, de algún modo se reanudó en 1962. Fueron los años de la cuestión romana, de los papas prisioneros en el propio Vaticano, del conflicto con la monarquía católica italiana. Pero, visto desde ahora, repito, desde nuestro presente, hay que concluir que de todo ello salió una Iglesia renovada, esta que ha sido del siglo XX, donde ya llevamos 3 papas santos y 1 beato. El primero de los papas del siglo XX, quien lo era al entrar el siglo, León XIII, murió en 1903 con 93 años, había sido elegido papa en 1878 y en 1891 publicado la Rerum Novarum, un documento que se considera la primera encíclica social y con ella el nacimiento de lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Mi catedrático, el profesor Bernardés Cantón, define esta materia como un conjunto coherente de postulados y principios que responden a la preocupación de la Iglesia por iluminar la vida temporal de acuerdo con el derecho natural y el mensaje cristiano. Se trata de un encauzar una preocupación que ha sido constante en la historia de la Iglesia. Véase, por ejemplo, el
clásico tema sobre la usura. Pero solo desde León XIII y a raíz de la llamada cuestión social, el producto de la industrialización decimonónica, se ha conocido una elaboración sistemática del magisterio pontificio sobre estos temas, concretamente a partir de esta encíclica de 1891. Pero ¿hasta qué punto estas cuestiones puestas de manifiestas por aquel docto y anciano Papa en aquel documento fueron entendidas correctamente en el difícil panorama de esa Iglesia europea cambiante, privada de la condición de Estado en una Europa de crisis? No debió ser fácil, pues solo hasta bien entrado el siglo XX quedó claro que la Iglesia no tiene una misión específica de orden político, económico o social, sino religioso. Apoyándose en esa misión religiosa, se reserva la función de llevar la luz y energía que puedan servir a la sociedad humana para constituirse y consolidarse según la ley divina. Así aparecerá en la Gaudium et Spes, en el número 42, al concluir el Concilio Vaticano II. Por el camino hubo muchos ensayos, muchos intentos sobre la forma en la que la Iglesia y los católicos debían ejercer su misión en la sociedad, algunos mejores, otros peores. Y llegados a este punto de contextualización, nos tenemos que trasladar a nuestro país. Los ecos de la Rerum Novarum llegaron, por supuesto, a España, a esta España del 98, donde la industrialización era algo más lenta y, sin embargo, los problemas del campo, los problemas agrarios, quizás más graves. En este contexto nace en nuestro país un movimiento social cristiano que cuenta con importantes figuras. La doctrina social de la Iglesia tuvo su origen y encuentra su fundamento teórico en Alemania, precisamente en el mismo lugar y el mismo momento donde nacen los que conocemos actualmente como los derechos sociales. Y enseguida surgieron en nuestro país varias revistas especializadas que tuvieron por objeto la difusión de esas ideas originadas en Centro Europa. Quizás la más importante fue la Revista Católica de las Cuestiones Sociales. Otra se llamó La Paz Social, que la patrocinó un gran sabio, don Severino Aznar, uno de los precursores de la sociología en España. El jesuita Padre Palau puso en marcha la Acción Social Popular y en 1908 salía el semanario El Social. Personas como estas componían un grupo importante de intelectuales católicos bien formados y conscientes de la necesidad de introducir en España la preocupación de León XIII. Un grupo de personas que en muchas ocasiones no fueron bien vistos siquiera por la propia Iglesia. Sírvase el caso de don Gabriel Palau, que en 1916 hizo desaparecer ese movimiento que había creado, la Acción Social Popular, y marchó a Argentina, donde, aunque siguió con estas preocupaciones, ya lo hizo en otro nivel. En este contexto, en 1906, nace una iniciativa en nuestro país, la de las Semanas Sociales Españolas. Se trató de reunir durante unos días a un grupo de personas, eclesiásticos o no, que disertarían sobre los temas de debate en torno a todo esto de la doctrina social de la Iglesia y su consecuencia, esto es la acción social que debe llevarse a cabo, que así vino a denominarse la forma en que los católicos debían influir en la sociedad. La primera de estas reuniones, no aparece numerada como tal, tuvo lugar en Madrid en 1906. La segunda, fue en Valencia al año siguiente y después tendría lugar una en Sevilla, a la que me referiré un momento más adelante. La cuarta fue en Santiago y de este modo se sucedieron hasta 1912, el año en el cual dejaron de celebrarse. Otra misteriosa desaparición, que se une a la comentada hace un momento de Palau, y que quizás sería digna hoy de ser estudiada, pues resulta cuando menos sospechosa la desaparición de todas estas iniciativas en estos años, a poco de nacer, y máxime cuando se ha escrito que una de las causas que pudieron explicar el odio a la Iglesia en los momentos previos a la Guerra Civil bien pudo ser, han escrito, digo, una ausencia de sentido social en los cristianos españoles. Ciertamente las semanas sociales reaparecerían, pero ya demasiado tarde, en 1933 y en 1934.
Pero dejando a un lado estos problemas, lo cierto es que aquellas inquietudes de personas como Fray Gabriel de Casanova, el jesuita Vincent y este mencionado Palau, y también el padre Manjón, del que se ha hablado en esta sede estos días, tuvieron eco en los obispos españoles. Y de este modo, en 1910, el cardenal Aguirre, que ocupaba la sede de Toledo en su papel de primado de la Iglesia española, les enviaba a los obispos los documentos que recogían las resoluciones de Pío X sobre la acción católica y social en España. En la diócesis de Málaga, por ejemplo, en marzo de aquel mismo año, y mediante una carta pastoral, el entonces obispo don Juan Muñoz Herrera insta a poner en marcha acciones de acción social en el sentido que el Santo Padre había indicado. ¿Cuál era entonces la situación? Me voy acercando. En la tierra en la que vivo y trabajo, mi preciosa Andalucía, que todo el mundo sabe es la tierra de María Santísima. Pues la filosera ya está, se había presentado en la provincia de Huelva en 1900 y dio al traste con una floreciente industria vinícola. En los pueblos se emigraba a la nueva capital con la esperanza de encontrar un trabajo en la industria. Una industria minera dirigida por capital británico, los ingleses de Huelva, que hizo nacer un grupo de obreros aislados y desarraigados que sufrieron especialmente la adaptación a la industrialización. Podríamos seguir, pero creo que a estas alturas pues pueden imaginar que la vida en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel no era idílica para nadie, tampoco lo iba a ser para su párroco. Precisamente el párroco de San Pedro fue el invitado a dirigirse a aquel grupo selecto de intelectuales cristianos que se reunían en Sevilla por tercera vez para poner de manifiesto esa necesidad que desde la Iglesia se veía de promover el bien social. Fue el cardenal Almaraz, arzobispo de Sevilla, quien tuvo la idea de proponerle a él para que se dirigiera a hablar a aquella asamblea. Y tenía buenas razones el prelado. Aquel cura acababa de abrir en febrero de aquel mismo año unas escuelas gratuitas para niños en Huelva, y lo había hecho nadie sabía cómo. Coste cero, que llamamos en la universidad ahora. ¿Quién mejor que aquel don Manuel González, arcipreste de Huelva, para hablar a aquellas intelectuales de la acción social? Intentando documentarme sobre estas reuniones, he descubierto que se publicaron las actas de las ponencias de las Semanas Sociales de 1907 y 1909, pero nunca se hicieron con las de 1908. Solo se publicaron las intervenciones, la de apertura del obispo de Vic y la intervención de don Manuel González, la acción social del párroco. He recurrido a la crónica social recogida en los números correspondientes de la Revista Católica de Cuestiones Sociales, que reproduce los comentarios y las crónicas del Correo de Andalucía, y por consiguiente ahí he tenido la oportunidad de leer varios de los discursos y de las conferencias que en esta sede fueron pronunciadas por personas de excelente formación, tanto académica como eclesiástica. Bueno, pues ninguna de ellas se parece en nada a la conferencia que impartió el arcipreste de Huelva, aquel sacerdote de 32 años. Seguramente por eso el eco de sus palabras nos sirven hoy y las otras pues han quedado en la hemeroteca nacional. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues eso es lo que voy a intentar recrear. Me gusta saber que aquel día estaba muerto de miedo, porque es igual que yo, en ese caso. También me gusta que le llamaron López y no González. Yo he comprobado que López, pero esta vez sí, soy López. Como aquel sacerdote, yo también tengo acento andaluz y como a él me gusta tenerlo. Primero, porque él habla de mi tierra, y segundo, porque él era consciente, como yo, que con la gracia al hablar, pues también se gana algún alma, así que él lo vio y lo supo aprovechar. Sin embargo, muy metódico en su discurso, comienza preguntándose qué es la cuestión social y formula una definición, primero en conexión con lo que dicen los textos de los estudiosos, definiéndola como la respuesta que el catolicismo debe ofrecer a la sociedad en relación a las cuestiones que, no siendo estrictamente religiosas, sí que pertenecen al orden natural creado por Dios, pero a continuación ofrece otra mucho más cercana y real. Es el conjunto de obras que los católicos han de hacer para ir al pueblo y traerlo a Cristo. Se acabó. Un viaje de ida y vuelta. El punto de partida es Cristo y desde Él se llega al pueblo. Y la vuelta, se trata de volver con el pueblo a Cristo.
Por si no quedara claro, explica, con las gracias, que cuando dice pueblo se está refiriendo a la gente corriente, la que toma café, lee folletines, los que pagan las contribuciones y los vidrios rotos, y los que pegan cuando se cansan de pagar. Pienso que posiblemente don Manuel se equivocara y al decir pagan las contribuciones dijera pegan las contribuciones, y él solucionó con salero el error añadiendo la segunda parte, porque se recoge en el periódico. En este momento se produjeron grandes risas y aplausos. Diría después: yo no soy pesimista por la gracia de Dios. Frente a tanto pesimismo, aquel obispo de Vic que había hablado antes, en efecto, su derroche de optimismo debió hacer sonreír a muchos. Porque, en efecto, al beato Manuel González Dios le adornó con muchos dones, muchas gracias, pero, sin duda, su optimismo y su alegría se debieron convertir en sus mejores armas ante las adversidades desde aquel día de Palomares. Aquí añado, he escuchado un par de veces pues la referencia al Papa Francisco y esa polémica frase de los curas y el vinagre, la cara de vinagre. Don Manuel dijo que en qué canon pone que los curas tienen que tener cara de juez. Yo se lo digo a mis amigos jueces, ¿no? Bueno, es un poco un paralelismo. La conferencia de don Manuel en aquel otoño en Sevilla recobra, como tantas de sus palabras, la actualidad hoy. Y se refieren a eso que el Papa Francisco nos recuerda casi cada día desde Santa Marta: hay que salir a las periferias. Es menester ir al pueblo, hay que situarse para encontrarles, porque en muchas ocasiones está infinitamente distante de nosotros. Y al decir nosotros, no estaba el beato Manuel González hablando en plural majestático, no se refería a la primera persona del plural. Tuvo, y pido perdón por expresarlo así ante sus hijas, la osadía de decirle esto a los arzobispos de Sevilla y Granada, a los obispos de Coria, Salamanca, Vic, Badajoz, Plasencia, Ciudad Rodrigo y Guadix. Una osadía que solo tienen los santos. Y les da la solución. Para que ese pueblo esté cerca, lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es meter a Dios en su inteligencia y en su corazón. Y después esperar, pues la cosa habrá cambiado. ¿Quién es capaz de medir la distancia que hay entre un alma con Cristo y un alma sin Cristo? El discurso que tenía como base el tema social adquiere, cuando se llega a este párrafo, una profundidad teológica que es tan sencilla como aterradora. Conmueve la sencillez de don Manuel cuando manifiesta a continuación: perdería el tiempo si me dedicara a convenceros de la necesidad de ir al pueblo. Pues estaba seguro de que todos comprendían que esto es lo que habría de hacerse. Lo interesante es saber cómo, cuáles son las provisiones que hay que llevar para este viaje. Dinero, conocimiento de sociología, otros dicen que se requieren especial don de gente. Pues bien, aunque todo es conveniente, decía don Manuel, nada de esto es necesario, ni más ciencia, ni grandes cantidades, no. Si la acción social se hiciera para remediar una desigualdad social o una injusticia, en efecto, con dinero o con conocimientos podrían solucionarse. Pero si se trata de ir más allá de estos remedios, la cosa sobrepasa los límites de lo cuantificable, pues incuantificable es la distancia entre el hombre que está cerca de Dios y el que no lo está. Y si es necesaria, según la lógica más elemental, una relación de los medios necesarios con aquello que se trata de hacer, la consecuencia es que los medios necesarios para realizar la acción que el católico se propone no son accesibles, al menos para la lógica de los hombres. Habrá que cambiar de lógica y pasar a la lógica de Dios. Buscar tejas arriba. Son los medios sobrenaturales los que se deben buscar. ¿Y dónde hallarlos? Pues hallará en los lugares y momentos más inverosímiles, como él lo encontró en la iglesia Palomares. El cronista del Correo destacaba una de las frases pronunciadas en la conferencia, con la que seguramente estaba recordando quizás la experiencia en mi pueblo. Es una amenaza terrible para un pueblo impío, un cura llorando ante un sagrario desierto. Hago aquí un inciso para decirles que he querido buscar estas crónicas escritas en la prensa y en general las repercusiones de la conferencia de don Manuel González en aquel momento por dos cosas.
De un lado, para darle un poco de contenido original a esta intervención, a la que tan gentilmente he sido invitada, pero para otra, para poder conocer qué es lo que más pudo llamar la atención de las palabras de don Manuel en sus conciudadanos. Las palabras del beato Manuel González las podemos leer en cualquier momento, es más, las debemos leer y cuanto antes mejor, pero también podemos reflexionar, que es lo que pretendo, sobre lo que significaron en aquellos momentos para quienes pudieron escucharle. El cronista, uno de aquellos afortunados que estuvieron allí, explica que el conferenciante hace una descripción viva e interesantísima de la situación del cura que va a un pueblo. Y leyendo esto podemos imaginar de nuevo dos cosas. De un lado, la sinceridad que debía brotar de las palabras de aquel cura de 32 años. En efecto, no fantaseaba. A él le habían tirado piedras, amenazado, y tuvo casi que llegar a las manos para poder dar sepultura cristiana que le pidió como última voluntad una anciana de allí de Huelva. En efecto, hasta a los muertos se los arrebataban. No inventaba nada de lo que contaba. Y otra segunda consecuencia, estaba contando esto en Sevilla, ante el obispo de la diócesis de la que él era párroco, a pocos kilómetros del lugar donde estas cosas sucedían. Y los lectores del Correo, el diario que leían los católicos sevillanos, que lo escuchaban, parece que quedaban asombrados. Probablemente es que no lo sabían. Pero volviendo a esa frase anterior que realmente impresiona todavía leerle hoy, el cura que llora porque, ahora sí sigo lo que dice él, no le queda otro recurso que ir al sagrario y hartarse de llorar. Porque ahí debe empezar la acción social. Y así, esta es la frase que coge el cronista de lo que viene a decir don Manuel. En efecto, de ese llanto nace el acompañamiento a Cristo, esa mística de la que nos hablaba ayer Miguel, del flujo y reflujo de penas y amores, como él mismo nos dice, y ahora digo yo. ¿Y queréis que os diga de una vez? Chiflarse de amor por el corazón de Jesucristo. Yo soy andaluza y eso de estar chiflado es una expresión que entiendo perfectamente. He comprobado, acudiendo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que se trata de un adjetivo participio del verbo chiflar, que también puede usarse como sustantivo y que viene a significar, aplicado a una persona, y escuchen que bien va. A. Tiene algo perturbada la razón. B. Algo. Que siente una atracción exagerada por algo o por alguien. Ahí lo tenemos, el chiflao. Ese que tiene un poco, solo un poco, perturbada la razón. El enamorado que le compra un brillante a la novia, están locos, ¿no? La segunda acepción, que siente una atracción exagerada por algo. Ese sacerdote que se pone delante del sagrario, que se harta de llorar y que cuando se seca las lágrimas se da cuenta que eso que tiene allí para consolarle, nada más y nada menos que es Jesús presente en la Eucaristía. Acaba chiflado. Y el chiflado a la vista de esto se convierte en un ciclón que arrastra todo lo malo y lucha por todo lo bueno. Dice el cronista, ya que dijo don Manuel, ya está aquí el social. No sabemos cómo dirá esa expresión, pero yo me la puedo imaginar perfectamente. Ya está aquí el que va a hacer algo por la sociedad. Hay que estar chiflado para pedirle a un inglés que le dé terrenos para un colegio. Yo creo que más todavía convencer a don Pedro Merry del Val, por Dios que pensaría su pariente, el secretario de Estado, de que interviniese en esa loca operación. Le servirá de intérprete. Hay que estar chiflado para abrir una escuela para señoritas y para hacer la competencia a los panaderos y abrir una panadería económica. Hay que estar chiflado para irse a hablar con el gobernador civil y decirle que va a enterrar a aquella pobre vieja en el cementerio católico, aunque él acabe en otra tumba. Se lo dice. Hay que estar chiflado para quitarle la llave de la caja al hijo de esta señora y también para atenderle poco después y ayudarle a él y a su familia cuando las cosas le fueron adversas. Hay que estar chiflado para confiar la financiación de un montón de iniciativas a los beneficios que pudiera dar una revista, un periodiquillo tan chico como el Granito de Arena, frente a los rimbombantes nombres que he citado antes de publicaciones de interés social. El Granito de Arena, por cierto, todavía está. Y ahora toca otro inciso y un recordatorio.
Primero, el inciso viene a referirse al título de la charla, lo he querido dejar un poquito para no... que tenía que conseguir interesarle, y el tema de la acción social, como ser muy interesante, también está tratado, en fin. Yo quería destacar la forma en la que el beato Manuel González le entendió, y él entendió la acción social del católico, que no es más que la acción de un chiflao, y como tal se denominará chifladura. Ya hemos explicado cómo se entiende por chiflado y, lo más importante, cómo se alcanza ese excepcional y magnífico estado. Pero añadí una segunda parte: chifladura ante la soberanía pulmonar. Y aquí mi prima médico me dijo que si ella tenía que intervenir. Y es que, releyendo lo que puede un cura hoy, resulta que realmente resulta una vez síntesis, a la vez desarrollo de aquello que expuso en su conferencia de 1908, encontré este título, la soberanía pulmonar, que no popular. Este juego de palabras ponía de manifiesto algo muy de hoy, eso de que quien más chilla es quien tiene la razón. Hoy en día hay muchos chillones. Por ejemplo, en la educación son, sin duda, muchísimos, mayoría los padres que quieren una educación cristiana para sus hijos. Hay pocos, pero ¿cómo chillan los pocos que no la quieren? Bueno, lo decía en aquel momento, ya vivió un momento de oro la soberanía pulmonar, donde, dice él, no valen derechos ni razones, sino pulmones. Y una de las enseñanzas de don Manuel, muy relacionadas con esto de la acción social y que no pasa desapercibida para una jurista, que es a lo que yo me dedico, es que hay que hacer valer nuestros derechos y nuestras razones, pero especialmente nuestros derechos, los que tenemos como ciudadanos, católicos, pero ciudadanos. Y exigir, cuando se trata de llevar a cabo todas estas chifladuras, todo lo que nuestra sociedad pone al alcance de los ciudadanos. No hemos de renunciar a nada por mor de la soberanía pulmonar. Al contrario, debemos exigirlo por la soberanía popular, por el pluralismo de una sociedad democrática, cual es la nuestra. Y tras la aclaración, el recordatorio. Hay que recordar que esa definición de acción social que daba don Manuel se trataba de un viaje que desde Cristo va hasta el pueblo. Esto es de día, pero hay que traer al pueblo a Cristo. Este ha de ser el regreso. En efecto, se trata de ir al pueblo en esos vagones, que son los sindicatos agrarios, también definidos por algunos autores, las cajas de ahorro, pero si no se les trae de vuelta a la estación de partida, mal viaje habremos hecho. No hemos de ir hasta el pueblo porque somos cristianos, sino para hacerlos cristianos, porque únicamente haciéndolo cristianos pueden repararse aquella injusticia y disiparse aquellos dolores que tanto herían nuestra sensibilidad. No nos extraviemos. Hay que tenerlo claro, pues no queremos que nuestros adversarios nos crucen la cara llamándonos hipócritas. Es menester tomar a Cristo con todas sus consecuencias. Es menester buscarlo a Él en todas nuestras obras sociales, sin olvidar que nuestras obras, por muy populares y beneficiosas que sean, y muy disfrazadas que las presentemos, han de atraerse las prevenciones y odios que es la suerte en el mundo de Cristo y de sus obras, bien que se las atrajeron las suyas. Era premonitorio. En muchas ocasiones me he preguntado por qué en los disturbios anticlericales de la Segunda República y después de la Guerra Civil fueron contra los sacerdotes y religiosos que hacían el bien, que se empeñaban en llegar al pueblo. He aquí la respuesta. Él la había intuido, porque eran personas que no se iban a quedar a mitad del camino, que pretendían llevar al pueblo hacia Jesucristo. Eso, desde los pueblos de los primeros cristianos hasta la actualidad, se persigue. Piénsese en la destrucción de las escuelas del Sagrado de Corazón de Huelva, hasta la valiosa colección de herramientas prehistóricas que había donado la familia Sujain, quedaron totalmente destruidas. Aquello era odio. Piénsese también en el ataque a la Universidad de Kenia, en los 60 muchachos universitarios muertos por ir a la universidad. Debajo está: dadme obras sociales sin amor, y sin amor llevado a la chifladura, y me habréis entregado un montón de huesos, con los que podremos formar un buen esqueleto, pero sin nervios ni músculos. Las acciones de la Iglesia no son ONG, se lo escuchamos al Papa muchas veces. El cronista del Correo sintetiza diciendo: insiste el conferenciante en que la acción social católica
es obra del amor que exige un chiflado para cada obra que la sostenga. No basta con fundarla, sin él morirá. Otra cuestión que destaca el cronista que atiende a la conferencia, se trata de una pregunta y unos razonamientos que todavía hoy podemos escuchar con cierta frecuencia cuando los católicos intervienen para hacer el bien en la sociedad. ¿Es obra de caridad o de justicia? No evadió don Manuel este espinoso tema al tratar aquel día de la acción social católica. ¿Es obra de caridad o de justicia? Sin duda, y como él mismo afirma, es cuestión más importante de lo que parece. Y más lo es hoy aún cuando hace unos días murió un escritor que se jactaba en decir que la caridad resulta humillante. Explicaba don Manuel, que ya captó aquello, que si la acción social es cuestión de justicia, no hay mucho que discutir, alcanza hasta donde llega el derecho, pagar lo que se debe y todo lo demás huelga. Sin embargo, sugiere para el cristiano una visión diferente y señala en la acción social católica dos aspectos, uno de caridad y otro de justicia. En la sociedad en la que vivimos hay injusticias grandes y horribles, decía, todavía hoy igual de grandes y horribles las hay. ¿Qué hacer ante estas injusticias patentes? Lo lógico es tratar de reivindicarlas y, aun reivindicándolas por caridad, mientras los obligados por la justicia no las remedien, también por caridad hay que rellenar los huecos de esas injusticias. Esto por un lado. Y por otro están las calamidades, las penas que no tienen origen en una injusticia, sino en el pecado, y que afectan a las personas y son consecuencia de las mentiras, la soberbia, la avaricia. No son fruto de una situación injusta, pero abren heridas sociales que necesitan del bálsamo de la caridad para confortar a quienes las sufren. De nuevo, en su discurso recurre a un ejemplo muy ilustrativo, esas imágenes que ponía él, el de Zaqueo, que por influencia de Jesucristo acabó devolviendo con creces el mal que había causado. Ese es el campo idóneo para practicar la acción social católica, pasar haciendo el bien. Reivindicación por caridad de todo aquello que se debe por justicia. Pero al mismo tiempo la acción social requiere un estar atento a todos aquellos que por circunstancias viven sin paz, heridos, pues todos estos necesitan mucho de ese amor. Caritas es Deus. De sobra conocéis toda la acción social de don Manuel. ¿Cuántas veces habréis leído las premisas en las que sintetizan las características de esta acción social que los chiflados, los cientos de chiflados que le seguían, pusieron en marcha? El primero quizás, y tengo que nombrarlo, es don Manuel Siuró. Había que estar chiflado para dejar una excelente y prometedora carrera de abogado y dedicarse a montar una escuela donde no se le iba a cobrar a los niños. Consecuente con su propia definición de lo que era una acción social católica, don Manuel escribió convencido que la mejor de todas las obras sociales es un buen cura, de donde me deduzco que trabajar porque los buenos curas no se desanimen es una interesantísima obra de acción social católica. Lo mejor, pero no lo único, porque las primeras a las que recurrió para que se volvieran chifladas fueron mujeres, como siempre. También me encanta, lo escuché una vez al Papa y no lo he vuelto a escuchar, decir que la Virgen María era más importante que los apóstoles. Bueno, bien, pues chiflada. Él con frecuencia califica con este divertido nombre a aquellas personas que, habiéndose dado cuenta de la grandeza de Jesús humilde ante el sagrario, se enciclonizan, se lanzan a difundir la alegría. Yo no sé cómo calificar aquello que hicieron las primeras Marías de irse desde Huelva cogiendo hasta palos, si no es como una chifladura, y no digamos para llegar a Laja. Eso debía ser. ¿Y qué y para qué? Eran almas enternecidas por ese Jesús que encontraban solo, y no querían más que recogerle, acunarle y llevarle a quien le pudiera necesitar, a quien no le conoce. Lo mismo que hoy sigue haciendo Eliana por la Argentina, seguramente. Tengo que concluir, mi resumen es muy sencillo. El planteamiento de don Manuel es radicalmente distinto a otros autores que trataron el tema de la acción social católica, pues para él la acción social se fundamenta en el amor a Dios, un amor que él califica como chifladura, exceso de amor.
Todo cuanto se ha escrito sobre la acción social del católico, especialmente la del párroco, se basa en eso. Y a eso siempre se refiere, no hay más. Lo demás viene por añadidura. Vuelvo al cronista que asistió en noviembre de 1908 a su conferencia sevillana y destaca del discurso que dijo: no sabrá el chiflado quizá de organización de sindicatos, ni de Toniolo. Toniolo era el sociólogo italiano más en boga en esos temas. Es un chiflado que hará ciento, vendrá dinero, porque quien ablanda el corazón puede abrir el bolsillo. Y como el amor tiene una extraordinaria intuición, sin saber sociología, hará más que los que hablan mucho y ejecutan poco. Las repercusiones de aquellas palabras están claras. Nunca modificó el texto de su conferencia La acción social del párroco, que en 1919, cuando ya la 9ª edición, prologa ya como obispo desde Málaga y escribe: lo que sentí y aconsejé como cura, lo sigo sintiendo y aconsejando como obispo. Esto es, sigo creyendo que mientras no llevemos nuestro amor al corazón de Jesús y a los prójimos por él hasta la chifladura, o llámese con un nombre más serio o técnico, lo que eso representa, esa pobre cuestión no la resuelve nadie. Nadie. El conocer lo bien que había tocado en la llaga la conferencia sobre la acción social del párroco, quiero pensar que fue sin duda lo que le movió a seguir escribiendo y, por tanto, en aquella tarde de 1908 estaría el germen del libro, quizá uno de los más conocidos del Beato, Lo que puede un cura hoy, que hay que recordar que se publica con aquello de un libro muy recomendado para los propensos a cruzarse de brazos. Y creo que las reflexiones de aquella conferencia resultó además en algún modo el nexo de unión entre aquella impresión del sagrario abandonado en Palomares y una acción renovadora, reparadora, en la que empeñó el resto de su vida. Al año siguiente, en 1909, ya lo decía antes, la Semana Social Española se celebraría en Santiago. En el acto inaugural y ante las autoridades se leen varios interesantes telegramas de adhesión al acto, Su Majestad el Rey, todo esto. Uno de ellos, solo uno, arrancó una ovación en los presentes. Ponía: periódico más chico de España, empínase cuanto puede para saludar ilustres semaneros diciendo: viva Corazón de Jesús y acción social que de él sale y a él va. Firmado Granito de Arena. Bueno, pues ya concluyo. Soy una profesora de una facultad de Derecho, muy viajada, pero ya está. No soy teóloga, no soy socióloga, ni siquiera soy historiadora. Y por eso voy a tomar las palabras de don Manuel aquí, para acabar. Perdonad el tono de clase de facultad que esto haya podido tomar. Yo no sé hablar, ni pensar, ni sentir de otro modo. Y doy gracias a Dios y a, entonces, mi prelado, yo se lo doy a la Madre General, porque me ha puesto en ocasión de hablar claramente de estas cosas con quienes me entienden y sienten que harto fatigado estoy de hablar disimulando o reprimiéndome a los que reciben con prevenciones todas estas doctrinas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, por estas chifladuras que, como diría, parecen dislates puestos en razón, diría San Juan de la Cruz. No sé si alguien tenga preguntas. Si las tienen, pues pásenlas y... Alguien que esté suficientemente chiflado como para hacer preguntas. Venga. ¿Existe algún estatuto para ser chiflado? Yo soy canonista, soy capaz de hacer estatuto para cualquier cosa. Oh, me gusta. Lo malo es que no. Lo malo es que es una broma.
o lo malo o lo bueno. Él lo dejó perfectamente dicho. Aquí al lado está, al otro lado. Aurora, pues yo te hago pregunta, comentario. Tú has dicho algo muy hermoso al final, o sea, que coincide con aquello que el Papa ha dicho de que ni los sacerdotes ni los catequistas somos trabajadores sociales, sino que somos mucho más que eso. ¿Cómo tú ves la postura de don Manuel en torno a lo que es cómo se entiende hoy el trabajo social y la diferencia en la postura de don Manuel? El tema del trabajo social es muy importante porque, desgraciadamente, es uno de los campos que ha abandonado la Iglesia y el cristiano. Las primeras escuelas de trabajo social surgen en Alemania también en esta época. Hoy todavía la universidad alemana es la mejor trabajando temas de trabajo social y, sin embargo, en España han ganado la partida pues otras tendencias. Efectivamente, ni los catequistas. No somos trabajadores sociales. Yo creo que él nos plantea que somos catequistas. Catequistas, tal. Pero, y lo que tiene que haber también son trabajadores sociales chiflados. Sí. Es cuestión de cada uno estar chiflado en su sitio. Sí. O sea, que tú crees que hay una dimensión, digamos, social de la Iglesia que quizás con la Rerum Novarum y la doctrina social de la Iglesia estaba mucho más fresca en tiempos de don Manuel y que ahora, por la razón que sea, pues habría que retomar de alguna forma, al menos en tu contexto, ¿verdad? O sea, sí, habría que retomarla. La Rerum Novarum está muy bien, pero si les falta la otra parte, claro, se queda en una ONG, unas cosas muy buenas, fantásticas, la Roja, todo esto, pero y nosotros no nos podemos, o sea, no se puede quedar en el viaje de ida, hace falta el de vuelta. El de ida no molesta a nadie. El que hizo pupa fue el que molesta mucho, desgraciadamente, es el de vuelta. O sea, poner una universidad, pues todo el mundo le puede aplaudir. Lo malo es cuando esa universidad intenta unos valores para traérselo, y no hay que ser hipócrita, lo plantea, ¿no? No podemos ser hipócritas y plantear que hacemos una universidad para el bien de la cultura. Pues no, hacemos una universidad, por ejemplo, es un ejemplo, eso debieron hacer en Kenia, hicieron una universidad, allí se hablaba de Dios, y no destruyeron la universidad porque estudiaron la cultura, como a lo mejor no hacen ver los periódicos, destruyeron esa universidad porque allí había crucifijos y había allí muchachos y muchachas cristianas y no cristianos también, pero que se podían acercar a Cristo. Entonces, ese matiz, el del viaje de vuelta, es la diferencia. El de ida se puede hacer con la doctrina fantástica de sociólogos, de todo, porque también aquí, como decía Benedicto XVI, la Iglesia nunca va a contar la razón. O sea, la razón y la Iglesia van siempre juntas y, por tanto, los razonamientos de sociólogos, psicólogos, todo esto son perfectamente, no son perfectamente, es que hay que usarlo, hay que usar la razón y llevar todo esto. Pero la vuelta es del lugar de ida. Mira, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué hora es? Que no tengo el reloj. Toma, devuélvelo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta. Dice aquí, en honor al respeto y a la tolerancia, muchas instituciones del ámbito católico prescinden de predicar a Cristo en su acción. ¿Cómo poder evangelizar desde el respeto a los damnificados en la labor social? Pues sin ser hipócrita. En ese sentido, ¿no? O sea, es verdad que queremos ocultar, y ahí va lo del pulmonar, que muchas veces, y lo hemos visto nosotros en algunas acciones que nos hemos acometido a hacer, si nos presentamos como iglesia, sabemos que ya la subvención, no, hay que exigir, porque eso es un derecho. En España se llena la boca de hablar de un Estado plural. Pues yo entiendo un Estado plural donde aquí no se excluye a nadie y añade, no se excluye a los mujeres, no se excluye a no sé qué, no se excluye... tampoco se puede excluir a los católicos. Tampoco es cierto que podemos exigir como católicos,
pero podemos exigir como ciudadanos. El bien social que se hace hay que exigir pues esa colaboración, y sobre todo el que se puede hacer pues por la libertad religiosa que tenemos en nuestra Constitución en el artículo 16. O sea, nadie nos puede impedir hacer esa función con derecho. Ahí sí es cuestión de justicia. Luego sí, el añadido de caridad, pero también el de la justicia. Vale. Bueno, pues no hay tiempo para más. Tengo aquí una notita que para pagar el DVD, por favor, a la salida de la ponencia o mesa redonda a la sala Santa Teresa. O sea que al finalizar esta ponencia, en la salida, o al finalizar la mesa redonda, en la sala Santa Teresa. Tiene que quedar ¿Bien? pagado antes de comer. Pagado antes de comer. Bueno, pues muchísimas gracias, Aurora. Y estamos aquí dentro de, para la mesa redonda, tenemos 20 minutos, ¿bien? De receta. Hay café, ¿eh? Chiflada. Muy bien, muy bien.